Hola, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos desde la Corporación Universitaria de Asturias por aceptar este espacio donde vamos a conversar un poco en torno al ordenamiento territorial. Digamos que es un tema crucial y supremamente importante, principalmente desde la mitad del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, donde, digamos, que ha permitido definir, digamos, una estructura ordenada en términos de centros habitacionales y la pendularidad con los centros productivos, con los espacios de conservación de los ecosistemas, etcétera. Es decir, todo un proceso de planificación del territorio, entendiendo, digamos, que todas esas condiciones habilitantes que se gestan en el territorio son constituyentes de bienestar. En ese sentido, nuevamente, pues agradecer esta invitación. Permítanme, yo voy aquí a compartir pantalla para que vamos iniciando. De cualquier pregunta, pues nos pueden ir indicando, indicando la pregunta que tengan. Permítanme, yo comparto acá para que continuemos. A ver qué pasó acá. Vamos, sí, perfecto. Listo. Permítanme, yo comparto aquí la presentación para que podamos iniciar. Perfecto. Como les estaba indicando, pues esta es una clase, más que una clase es un espacio, ¿sí? Que la Corporación Universitaria de Asturias, digamos, desarrolla para todos los actores, digamos, que tienen una relación, un vínculo directo e indirecto con la institución, para que conversemos sobre ciertos temas, digamos, que son bastante importantes, no solo para nuestro desempeño profesional, para nuestro proceso formativo, sino también en cierta medida, digamos, como temas claves, digamos, de país, de región, que nos permiten entender un poco más las dinámicas de nuestra sociedad y ser cada día más, digamos, una ciudadanía un poco más informada y con mayores elementos argumentativos, digamos, para poder gestar esa participación ciudadana y en nuestra propia vida personal desarrollar, mirar mejores procesos, digamos, productivos, formativos, personales, etcétera. Primero de todo me presento, yo soy Diego Javier Gómez, soy economista de formación básica, tengo una maestría en economía aplicada, soy candidato a doctor en economía y gobierno en la Universidad Menéndez Pelayo de España. Tengo un poco más de 10 años de experiencia como profesor universitario y consultor en áreas de crecimiento, políticas públicas, planes de desarrollo y estrategias empresariales. Y vengo acompañando hace un tiempo a la Corporación Universitaria de Asturias como tutor guía en diferentes cursos, tanto del programa de economía como en la especialización en gerencia pública. El día de hoy, como ya les mencionaba en el inicio pues, de este espacio, vamos a hablar en torno al ordenamiento territorial. La idea es de estos espacios no, digamos, no es que sean elementos muy formales, muy ladrilludos, si me permiten la expresión, sino, digamos, que entendamos de una manera muy general la importancia del ordenamiento territorial y por qué la forma en que se ordena el territorio y la territorialidad y la apropiación de ese espacio territorial es fundamental no solo para el desarrollo de las sociedades, sino, digamos, para el bienestar propio de cada uno de los habitantes de ese espacio social. Entonces, por eso, pues, esta invitación gira pues, en torno para que miremos qué es, cómo se planifica el uso del suelo, qué es eso de que yo puedo planear el territorio, de que puedo planear el uso del suelo, cuáles son esos puentes comunicantes que hay entre el ordenamiento del territorio y el ordenamiento del desarrollo, llámese planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Eso que implica, digamos, en términos de que en Colombia el principio rector del sector público es el principio de planeación, es de que cualquier acción del Estado debe ser planeada, ¿sí? Digamos, antes de la pura acción del Estado. Digamos, los desafíos que eso implica hoy en día, como decía el sociólogo alemán, todos los sólidos se desvanecen en el aire, es decir, estamos en una sociedad líquida y digamos que en ese espacio la incertidumbre, digamos, es cada vez mayor y por lo tanto hoy en día más que procesos de planeación estratégica se habla digamos, la creación de capacidades adaptativas
que permita en diferentes instancias, en el nivel empresarial, en el nivel público, etcétera, es tener una mayor, digamos, agilidad en la toma de decisiones en torno, digamos, a proyectos estratégicos y la gestión del riesgo propiamente dicho. Entonces vamos a analizar un poco estos elementos. Primero, pues vamos a partir por el principio y dar una definición básica de qué es lo que vamos a entender por ordenamiento territorial. Y es que el ordenamiento territorial gira en torno a cómo se organiza el uso y ocupación del territorio, es decir, el uso y la ocupación del suelo, bajo algunos criterios fundamentales de sostenibilidad, es decir, bajo criterios ambientales, sociales, económicos y culturales. Me explico. Digamos que el gran embeleco del siglo XX sí fue la competitividad y es como la sociedad en su conjunto, digamos, generaba un conjunto de condiciones habilitantes para procurar una mayor productividad en esa diversidad de la matriz de producción de una sociedad, llámese país, llámese región, llámese ciudad, llámese distrito, etcétera. Hoy en día, digamos, es eso que podríamos llamar como la econósfera, es decir, todas esas dinámicas propias de la economía, pues tienen un conjunto de externalidades e impactos en el medio ambiente, en las sociedades, que digamos principalmente por todos los fenómenos del cambio climático, la contaminación que se deriva de diferentes prácticas productivas, digamos que el gran embeleco del siglo XXI es la sostenibilidad, donde esos procesos productivos que deben alcanzar cada vez mayores niveles de productividad, digamos, también deben pensarse e internalizar, no solo desde su propia estructura de costos, sino desde su propia gestión, la minimización de esos impactos negativos en términos ambientales, es decir, qué pasa con esos stakeholders y con esas comunidades donde se impacta el proceso productivo, esas dinámicas, digamos, económicas en términos de que giran en torno en términos de la rentabilidad y la capacidad de generar EBITDA, principalmente en las organizaciones, cómo impactan en términos de desarrollo de los colaboradores, etcétera, y en términos culturales, digamos, de ese conjunto donde se gestan esos procesos. Entonces, el ordenamiento territorial, y esto es muy importante, no es simplemente un proceso donde se organiza el uso del suelo en términos de definir cuáles espacios de un territorio van a ser donde se puede generar desarrollos habitacionales, donde se puede generar procesos productivos de orden industrial, de orden comercial, de servicios, cuáles van a ser las zonas de ese espacio territorial que, digamos, van a ser de conservación, para la conservación principalmente del agua. Hoy en día, por ejemplo, nuestro plan de desarrollo nacional tiene un principio muy interesante y el principio rector del ordenamiento territorial es la conservación del agua. Y es fundamental porque al final sí, digamos, lo que gira en torno a la planeación del Estado es la creación de valor público, digamos, y parte fundamental de ese valor público es la satisfacción de esas necesidades sociales, digamos, que son ancla para potenciar un mayor desarrollo social, pues el agua es la fuente de vida y por eso, digamos, cómo vamos ordenando el territorio en virtud de la conservación del agua es fundamental. Pero lo interesante de esto es que el ordenamiento territorial no solo se piensa, digamos, no solo piensa el terreno, la tierra, la territorialidad, sino que se piensa también es cómo se da esa apropiación de ese uso del suelo, esa apropiación a partir de la ocupación del territorio para generar cada vez mayores dinámicas de desarrollo económico, por ejemplo, cómo se dan esos fenómenos de la pendularidad y cómo se mueve la población en términos de dónde habita, a dónde debe llegar para producir, para los procesos productivos, a dónde debe llegar para generar la formación y los procesos educativos. Es decir, cómo hoy en día la pendularidad y los movimientos de transporte son fundamentales. Entonces uno tiene ciudades, por ejemplo, como Bogotá, como Cali, como Medellín, donde una persona para desplazarse de su casa a su trabajo se puede demorar 2 horas y media, bajo condiciones bastante complejas, desde el punto de vista físico, ¿no? Llámese en un Transmilenio, en un mío, como en Cali, etcétera, en el metro de Medellín. Entonces, pues digamos que eso te suma 4 o 5 horas del día, digamos, es un movimiento bastante complejo, ¿sí? Donde hace que pues, las personas tengan que salir muy temprano de su casa, retornen muy tarde, cada vez se rompe más, digamos, esa calidad de vida en torno al hogar. Entonces, digamos que cuando se piensa en el ordenamiento territorial,
se piensa en una cantidad de fenómenos, todos los procesos de embotellamiento, ¿sí? Cuando, por ejemplo, que es el caso típico de las ciudades latinoamericanas, digamos que ha sido un ordenamiento territorial bastante desordenado en principio, digamos que las dinámicas de la expansión urbana, entiéndase principalmente las zonas habitacionales o productivas, no han sido proceso de un ordenamiento y de pensarse esas pendularidades de movimiento, sino que ha sido más por presión social, muchos por invasiones. El fenómeno, por ejemplo, de la ilegalidad en el uso del suelo es complejísimo en Colombia. Solo una ciudad como Cali tiene alrededor de 190 barrios subnormales o informales, eh, que digamos que, o lo que le denominan muy técnicamente asentamientos humanos de desarrollo incompleto, pues eso es un desafío gigantesco para una sociedad, no solo en la prestación de servicios públicos, porque por los criterios de mínimo vital, pues hay que prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, también de energía, pero se definen ahí ya unas problemáticas con las alcaldías para que paguen ese servicio en tanto se pueda regularizar el territorio y generar un proceso comercial de facturación. Eso es muy significativo en términos de las pérdidas técnicas y no técnicas para las empresas operadoras de servicios públicos. Entonces se va creando ahí un pasivo bastante complejo de pérdidas. Entonces, como ustedes pueden significar, el ordenamiento territorial es fundamental y surge principalmente, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial con, digamos, ojo al lance, ¿no? Es decir, las sociedades siempre han tenido, de las sociedades más primitivas y toda la complejización de la organización social en colmenas, es decir, en ciudades que, digamos, tienen un gran desarrollo, principalmente en el siglo XVIII, con el advenimiento hegemónico del capitalismo, en ordenar el territorio. Pero entonces era ordenarlo en virtud del rey, etcétera. Ya con las democracias liberales, con el Estado liberal, ese ordenamiento del territorio gira en torno al obrero, ¿sí? Es decir, gira en torno a la pendularidad de dónde habita la clase obrera y hacia dónde se moviliza, principalmente a sus zonas de producción y cómo se crean espacios de ocio. Es principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la destrucción de las principales ciudades europeas, ¿sí? Donde el ordenamiento territorial alcanza unos niveles muy importantes, sobre todo desde la planificación del Estado o desde la planeación que se gesta desde los cuerpos administrativos del Estado, de cómo se pensó la reconstrucción de la Europa de la posguerra, en virtud no solo desde una perspectiva arquitectónica, sino de funcionalidad, digamos, para los habitantes de ese territorio. En América Latina tenemos grandes desafíos frente a esto, no es más que darse una vuelta en un carro por las principales ciudades de Colombia, de América Latina, y se expresa de manera evidente, digamos, esa falta de ordenamiento territorial, porque digamos que las ciudades se han convertido cada vez más, digamos, en polos de desarrollo, en polos de oportunidades, y ha ido creando, digamos, unas condiciones de desarrollo y de crecimiento bastante desordenadas, ¿sí? Principalmente en las periferias de nuestras ciudades, creando grandes cordones de miseria, porque pues las ciudades ahora no tienen la capacidad de absorber esa población que va llegando, digamos, buscando esas oportunidades, porque no hay un ordenamiento territorial regional que permita, más que generar unas condiciones centro-periferia, donde el centro se vuelva el punto de atracción de desarrollo y de oportunidades, es crear dinámicas de pendularidad y de movilidad que permita crear, digamos, no necesariamente que, como se dice en Colombia, que decía muy bien Gaitán, que Colombia tiene más territorio que Estado, en el entendido de que el Estado entiéndase el desarrollo, entiéndase oportunidades laborales, educativas, etcétera, de seguridad, llegaran a eso que en Colombia se suele denominar la Colombia profunda o esa otra Colombia, que a mi juicio son expresiones muy clasistas en cierta medida y que desconocen una realidad territorial, pero que, digamos, hoy el mundo se mueve principalmente, y es una dinámica que se empezó a estar sobre todo después de la COVID-19, de la pandemia, y es que la gente cada vez más ha retornado a pequeñas ciudades, ¿sí? Y prefiere generar unos procesos de desplazamiento hacia la gran ciudad. Entonces, un fenómeno, por ejemplo, como en Bogotá, donde mucha gente se ha ido a pueblos, digamos, cercanos, el mismo en Cundinamarca, cercanos a Bogotá, o en Cali, donde la gente se ha empezado a ir a vivir a Palmira, a Uga, etcétera,
y prefiere, digamos, una dinámica de pendularidad, que eso lo que ha generado entonces la necesidad ya de un ordenamiento territorial regional, que es un instrumento, digamos, moderno que se ha empezado a desarrollar, digamos, en el país. Entonces, nosotros, digamos, en América Latina y principalmente en Colombia, hemos tenido un poco ausente el ordenamiento territorial, ¿sí? Principalmente porque también en Colombia el territorio, la tierra, principalmente la tierra rural, ha sido un factor histórico de acumulación de poder y hoy en día de especulación financiera, y digamos que no ha permitido, no más que ver el catastro rural, por ejemplo, ¿sí? Donde digamos, se ha dificultado mucho vincular el territorio como un factor de producción, como un factor constituyente de bienestar, y que los desarrollos de la territorialidad no giran en torno a mover grandes masas hacia las grandes ciudades del país, sino en conectar esos territorios para que el desarrollo, digamos, se dinamice desde esos corredores de movilidad de la población principalmente, y empiece a cerrar, digamos, esas brechas territoriales que en el caso colombiano pues es bastante dramático por demás. Entonces, en principio, el ordenamiento territorial, permítanme, vamos revisando, quiero, si me permiten, yo quiero ir revisando que la conexión y todo se esté dando muy bien. Listo, perfecto. De ratos uno en estas aplicaciones queda uno un poco ciego. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del ordenamiento territorial? Bueno, distribuir equitativamente la población y las actividades productivas, ¿sí? Ese distribuir equitativamente la población y las actividades productivas suena muy socialista, ¿no? ¿Dónde ponemos la gente? Al final, la gente vota con los pies, como decía muy bien Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, y vota en virtud de unas preferencias. América Latina y Colombia es claramente un ejemplo de ello. Colombia es un país centralista por antonomasia, donde, donde el desarrollo, digamos, es supremamente concentrado, y como esto se ha concentrado en las grandes ciudades, pues y también guiado por el fenómeno del desplazamiento, principalmente por la violencia que hemos vivido, digamos, casi que desde inicios de la República, en todo el siglo XIX hubo alrededor de 20 guerras civiles, donde cerramos con la guerra de los 1000 días. Ya entrado en el siglo XX, pues hemos tenido guerras partidistas, guerras de guerrillas, guerras después de todo el advenimiento del paramilitarismo y el narcoparamilitarismo, etcétera, todo en torno a la territorialidad y a la, digamos, y a hacer emporios territoriales, ¿sí? Entonces eso ha generado, digamos, una presión muy grande frente a las ciudades, donde los grandes desafíos que tenemos hoy en día pues es cómo transformamos el territorio. Un gran ejemplo es de Bogotá. Es decir, mientras Buenos Aires terminaba la segunda línea del metro iniciando el siglo XX, ¿sí? De 1920 Buenos Aires, que era más o menos en eso Javier Milei tiene razón, el presidente argentino. Argentina llegó a ser hasta la segunda década del siglo XX uno de los países más ricos del mundo. Bogotá apenas está terminando la primera línea del metro, ¿sí? Es decir, hemos sido un país con nuestras principales ciudades a espaldas del desarrollo, a espaldas de entender ese ordenamiento y esa planeación del desarrollo, y es uno de los grandes desafíos y deudas que tiene la gestión pública en Colombia. Entonces, en principio, uno de los objetivos principales del ordenamiento territorial es distribuir equitativamente la población y las actividades productivas, es decir, donde se definen nichos o vocaciones productivas en cada territorio, y en virtud de ello se empiezan a crear condiciones habilitantes para que se generen condiciones de bienestar, ¿sí? En esas sociedades. Segundo, garantizar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente fundamental. Es decir, esas condiciones habitacionales y de producción que se gestan en los territorios ya deben extrapolar y pensarse en que esas condiciones habitacionales y de producción deben ser sostenibles. Entendiéndose por sostenibilidad es donde debe haber una protección en el medio ambiente, ¿sí? Y vamos a ver que hay un instrumento en Colombia muy importante, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, perdón, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿por qué la minería legal e ilegal en Colombia es tan compleja? No es lo mismo generar, por ejemplo, extracción de oro o de cobre como en Chile, que se da en el desierto, ¿sí? Donde eso tiene una externalidad y un impacto ambiental muy grande, principalmente
pues por el cianuro y por la cantidad de elementos invasivos a nivel territorial que se generan en esos procesos productivos, pero no es lo mismo el impacto que yo veo en el desierto, con los grandes problemas que hoy en día están teniendo en Chile, por las grandes piscinas de cianuro y de desperdicios químicos que generan por el proceso de extracción de cobre, a en el caso colombiano, donde muchos de estos procesos de extracción mineral se da sobre todo en manglares, en bosques, donde la afectación está mucho mayor o donde se hace muy cercano a, digamos, poblaciones principalmente informales o formales también en su caso. La respuesta es dejar de extraer, no. La respuesta debe ser es cómo cada vez hacemos mejores desarrollos con implementación de tecnologías que nos permitan generar mejores niveles de productividad, la extracción de estos minerales mientras se hace un proceso de sustitución hacia energías renovables, ¿sí? Que tengan la menor afectación, digamos, posible tanto al ecosistema como a las sociedades. Y el tercer objetivo fundamental del ordenamiento territorial es fortalecer la descentralización y la autonomía territorial. Si bien es cierto, la constituyente del 91, digamos, fijó unos parámetros muy importantes en términos de autonomía de la planeación, es decir, autonomía administrativa y fiscal, digamos que por esas grandes brechas que hay en Colombia entre los diferentes territorios, pues esa descentralización y autonomía ha sido en cierta medida fallida, no ha permitido cerrar esas grandes brechas territoriales ni generar, digamos, ese ordenamiento que se espera en el territorio y esa convergencia territorial en el caso colombiano. Frente al ordenamiento territorial, pues existe un marco normativo bastante exhaustivo, robusto, donde las principales normas pues, son la Constitución de 1991. Digamos que en la Constitución del 91 vemos con claridad la descentralización y la autonomía territorial como parte de esos grandes objetivos de la constituyente, es decir, darle garantías a los territorios, entiéndase, digamos, a los departamentos, a las grandes ciudades, a los municipios, también a esas poblaciones étnicas como la población afro, los indígenas, los rum, de que tienen la capacidad de planear su propio desarrollo, ¿sí? En términos de crear condiciones habilitantes e instrumentos desde la gestión pública que facilite, digamos, esa dinámica territorial, esa dinámica fiscal, ese ordenamiento territorial, ¿sí? Desde su propia autonomía. Digamos que esto ha funcionado muy bien, sobre todo en las grandes ciudades del país, ¿sí? Pero digamos que, solo por poner un ejemplo, un departamento como Nariño, tiene alrededor de 64 municipios, si mi memoria no me falla. Eso genera una gran atomización de territorios, ¿sí? Que, digamos, en términos marginales no tienen esa capacidad o esa potencia en términos productivos y en términos fiscales que les permita procurarse de manera autónoma un desarrollo. Digamos que hoy en día el ordenamiento territorial y la descentralización territorial y fiscal, digamos, es uno de los grandes desafíos del país para generar verdaderas sendas del crecimiento económico. Está la ley 388 del 97, que es, digamos, es la ley que regula el ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento territorial. Ustedes saben que en Colombia, dependiendo de poblaciones no mayores a 30.000 habitantes, digamos que definen esquemas básicos de ordenamiento territorial. Después están los planes básicos de ordenamiento territorial y en poblaciones, digamos, ya bastante grandes están los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Que tienen, digamos, una vigencia entre 10 y 12 años, es decir, se piensa en el largo plazo y hay instrumentos, digamos, digamos, de mayor fijación en el tiempo, digamos que lo que hacen es pensarse la ciudad hacia dónde va, ¿sí? Están los planes nacionales de desarrollo, los planes de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo regionales, ¿sí? Entonces, el departamental, el distrital, el municipal, donde debe haber una conexidad entre estos diferentes planes, el ordenamiento territorial, el Plan Nacional de Desarrollo, los regionales y los distritales o municipales, que, digamos, generen cada vez instrumentos que faciliten en todo ese ecosistema social, digamos, una competitividad, una mayor productividad desde la sostenibilidad territorial. Y existen pues instrumentos complementarios donde, como ya les indicaba, uno de los más importantes es el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Aquí hay grandes retos, ¿sí?
Primero que las ciudades latinoamericanas, en el caso colombiano, por ejemplo, muy evidente, nosotros hemos vivido a espaldas del ordenamiento territorial. Nosotros somos sociedades que vivimos más por choques exógenos en nuestras ciudades. Parte del desorden y los cordones de miseria que hay en nuestras ciudades se debe principalmente a ese choque exógeno llamado violencia, donde por esas dinámicas se han creado grandes procesos, digamos, de desplazamiento urbano interno, ¿sí? Donde, digamos, han confluido un grupo cada vez más importante de población a las grandes ciudades y por no encontrar, por la incapacidad que tienen nuestra matriz de producción, nuestro sistema, digamos, de solidaridad social, nuestro sistema de atención en términos de bienestar, pues lo que han es creado grandes zonas de miseria y han sido caldo de cultivo principalmente para la criminalidad. Hay un texto muy interesante del profesor Gustavo Duncan que se llama Más que plomo y plata, y es como, digamos, parte de, por esas dinámicas sociales tan complejas en Colombia, la criminalidad no solo ha tenido una vocación de generar rentas ilegales y captura de rentas ilegales, sino que ha tenido legitimidad social, porque ha permitido a un grupo muy importante, digamos, de la población que no encuentra en las grandes ciudades o en los territorios marginados posibilidades de desarrollo, encuentra en la criminalidad esa posibilidad de hacerse una renta, es decir, a un bienestar, y por eso la criminalidad en Colombia tiene vocación de poder, ¿sí? Entonces, nosotros somos o tenemos ciudades que han vivido más bien de choques, no tanto un ordenamiento de ese territorio. Un caso emblemático es, por ejemplo, la ciudad de Cali. Si uno revisa, por ejemplo, la ciudad de Cali, en Cali hay un monumento muy famoso que en la pandemia y en todo esto que se conoció como el estallido social fue emblemático porque fue tumbado por una comunidad indígena, y es la estatua de Sebastián de Belalcázar, que fue, digamos, un español que lo que se denomina pues en la jerga, digamos, fue el constituyente de la ciudad de Cali, sí, fue uno de los fundadores de la ciudad de Cali. Y una cosa muy particular de esta estatua es que mira hacia el norte. Si bien apunta a Buenaventura, a la salida del mar, el desarrollo, digamos, que se estableció desde la propia fundación de Cali fue girar hacia el norte, porque digamos que la ciudad más importante en el Valle del Cauca en su época era Buga, no el gratis Buga Valle, donde está la Basílica del Señor de los Milagros. Es decir, son pocas ciudades en el mundo que tienen una basílica. Tiene un colegio que es el colegio, el académico de Buga, que es uno de los colegios más antiguos del país, fue fundado en 1780 y pico, ¿sí? Porque era, digamos, la ciudad importante, porque era un emporio de la corona principalmente, ¿sí? La corona española, digamos, era un gran referente. Por eso, digamos, desde la fundación de Cali lo que se plasmó es que Cali tenía que girar su desarrollo hacia el norte por su conexidad con Buga, con Bogotá, y por la salida al mar por Cartagena. Las particularidades, a pesar de tener el mar, la salida al Pacífico tan cercana como era Buenaventura. Es decir, nunca se miró hacia el sur y a todas las potencialidades que teníamos hacia Buenaventura, digamos, hacia el sur. Y, digamos, en toda esa dinámica de desarrollo, el Valle del Cauca, digamos, en su propia historicidad, ha sido, digamos, un territorio bastante latifundista, que por su clima tropical principalmente, digamos, es intensivo en producción agrícola, y por lo tanto esto es intensivo en tierra y en mano de obra barata, principalmente básica, ¿sí? Solo fue hasta 1909, digamos en 1915, donde se da un gran estallido en términos de la producción en Valle del Cauca, porque digamos es la llegada del ferrocarril y la conexión principalmente con Dagua, Jumbo y Cali, y por primera vez se puede salir al mar. Pero imagínense, eso se da hasta 1915, mientras Buenos Aires, y quiero poner esta referencia hacia su segunda línea del metro urbana en la ciudad de Buenos Aires y conectar el Gran Buenos Aires con la salida al mar y por el puerto de La Boca. En nosotros solo hasta 1909, 1915 empezamos una primera conexión muy tardía y muy lenta, digamos, de conexión del ferrocarril. Si ustedes ven los grandes desarrollos, por ejemplo, en la China de Mao, o todo el gran desarrollo de Estados Unidos, fue el desarrollo de la conectividad, cómo conectar, por ejemplo, el oeste, y para extraer el oro del oeste americano fue a través del ferrocarril, y todas las películas que así nos lo muestran. Nosotros, nuestra conexión fue muy tardía. Ahora, ¿cuál fue el choque exógeno
que genera un gran desarrollo en Cali, la Revolución Cubana. Cuando en el 59, digamos, se gesta la Revolución Cubana, hay un vuelco, digamos, a la producción de caña de azúcar, ¿sí? De Cuba hacia Cali principalmente y hacia el Valle del Cauca por todo lo que significó en términos de garantías de derechos productivos y de la propiedad privada, la Revolución Cubana por la expropiación. Entonces, por ese choque exógeno, el Valle del Cauca se vuelve, digamos, un emporio de la producción de caña de azúcar, digamos, del el desarrollo del Gran Desingenio. Entonces, está un modelo de centro-periferia, y en ese modelo de centro-periferia, digamos, Cali se empieza a volver un referente y un gran, y un gran digamos, un gran desarrollo. Entonces, en ese sentido, digamos, fue ese choque exógeno lo que desarrolló. Entonces, todo lo que les quiero significar con esto, ¿sí? Lo que les quiero significar con esto es que hay un desarrollo, digamos, sí, pero ese desarrollo, ese ordenamiento territorial se da más por choques exógenos, no son propios, digamos, de un ordenamiento planificado. Entonces, ¿cuáles son los grandes retos que tiene el país en términos de ordenamiento territorial? Pues que hay un crecimiento urbano desordenado, sí, es supremamente evidente. Hay conflictos por el uso del suelo y recursos naturales. Hoy en día vemos que con la firma de paz con las FARC, eso que en principio se pensaba es tan deseable y lo es, ¿sí? Pues ha generado una gran conflictividad en esos territorios porque la FARC era mucho más allá que un grupo guerrillero, era mucho más allá que un grupo dedicado, digamos, al narcotráfico, y este era en el Estado en muchos de esos territorios, y hay un vacío de poder que ha sido hoy en día llenado principalmente por organizaciones criminales. Hay una débil articulación entre niveles de gobierno, es decir, los planes de ordenamiento territorial en cierta medida a ratos carecen de financiación y de posibilidades fiscales para materializar todos esos grandes desarrollos, digamos, en términos de transformación urbana, de desarrollo urbano, de conectividad entre los diferentes territorios, ¿sí? Que limitan mucho, digamos, que ese ordenamiento territorial sea efectivo. ¿Cuáles son un conjunto de oportunidades? Bueno, las oportunidades que presentamos frente a esto es que hay que, esto, por ejemplo, esto que les muestro aquí, que es sacado del Banco Mundial, muestran cómo rápidamente hay un proceso de densificación territorial hacia las grandes ciudades. El mundo cada vez más, la literatura así lo demuestra. Si usted lee una obra, el boom latinoamericano, desde García Márquez, ¿sí? Carlos Fuentes, etcétera, el mismo Juan Rulfo, es una América Latina rural, ¿sí? Ya solo en Vargas Llosa, bueno, que falleció esta semana, logra uno empezar a ver unos atisbos de urbanidad en la novela latinoamericana, ¿sí? Y en Cortázar principalmente. Pero digamos que América Latina tiene una transformación muy rápida desde, digamos, la hegemonía de lo rural hacia lo urbano. Y esto muy rápidamente, y eso ha generado, digamos, todas esas dinámicas de crecimiento urbano desordenado. Por eso las oportunidades que hay que fortalecer la planificación participativa, no solo la planeación del desarrollo, ¿sí? La participación ciudadana desde la planificación del territorio, eso es fundamental. Integrar la sostenibilidad en los planes de ordenamiento territorial, es decir, no solo integrar mecanismos que posibiliten la financiación del ordenamiento territorial, sino la sostenibilidad del mismo y el uso de tecnologías y un sistema integrado de gestión y de referenciación que facilite, digamos, esa toma de decisiones ordenadas frente al territorio que, digamos, en esa misma convergencia que buscan los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, digamos, los planes de ordenamiento territorial, bien sea los esquemas básicos de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial o los POT, digamos, sean convergentes con esa búsqueda de bienestar y el territorio, el ordenamiento del territorio venga a jugar un rol fundamental en los constituyentes de bienestar de la sociedad colombiana y en nuestros territorios. Este era, digamos, la propuesta que teníamos el día de hoy para conversar un poco, girar en torno a unas ideas. Yo estaré muy atento a las dudas que ustedes tengan, me las pueden hacer llegar de manera escrita, y la idea es que sigamos con este contacto directo para que, digamos, sigamos construyendo una ciudadanía cada vez más informada, más argumentativa, más deliberativa,
digamos, para gestar un mejor desarrollo en nuestras comunidades. Por parte de la Corporación Universitaria de Asturias agradecemos, digamos, la aceptación de este espacio y seguimos en contacto. Una muy feliz tarde para todos.